A las 4:15 horas, el distrito industrial de Boston parecía tranquilo, casi sin vida. Los almacenes se alzaban como siluetas oscuras. Sus ventanas estaban vacías y las calles estaban llenas de camiones de reparto que parecían bastante comunes. El puerto brillaba bajo el resplandor de las lámparas de noche. El agua se mueve en lentas ondas como si la ciudad misma aún no hubiera despertado. Pero detrás de ese exterior tranquilo, algo enorme se estaba desarrollando. Convoys de vehículos todoterrenos indistintivos se pusieron en posición, con las luces atenuadas y las radios encendidas con ráfagas de parloteo. Sobre él orbitaba un helicóptero con sus sensores infrarrojos escaneando el suelo, vigilando cada callejón, cada tejado, cada posible ruta de escape. Para la persona promedio despierta a esa hora, no parecía más que otra mañana temprana en Boston. Para los hombres y mujeres dentro de esos vehículos, fue la culminación de meses de trabajo. Este fue el momento en el que una red vinculada a uno de los cárteles más letales del mundo finalmente enfrentaría un ajuste de cuentas. Durante años, el cártel de Sinaloa había sido descartado como un problema fronterizo, algo que vivía en México, prosperaba en Texas o Arizona, pero que nunca tocó realmente el corazón de Nueva Inglaterra. Esa ilusión se hizo añicos cuando los investigadores reconstruyeron una verdad asombrosa. Boston se había convertido en el hogar de un oleoducto a gran escala del cártel. Casi 200 agentes vinculados directamente al sindicato mexicano estaban incrustados en comunidades de Massachusetts, Connecticut y New Hampshire. No se trataba de pequeños traficantes que se apresuraban en las esquinas. Eran operadores de alto nivel que gestionaban la logística, lavaban dinero y transportaban cientos de libras de fentanilo, cocaína y metanfetamina a los barrios estadounidenses. Tenían casas de seguridad ocultas detrás de vallas blancas en los suburbios, almacenes en parques industriales e incluso empresas de construcción legítimas que actuaban como tapadera para su negocio de tráfico. Reclutaron a estudiantes y jóvenes trabajadores para que actuaran como mensajeros bajo la apariencia de conductores de Uber y Lyft. Para las autoridades, esto no fue simplemente otra investigación. Fue una invasión silenciosa, que había estado gestándose durante años, oculta a plena vista. En el centro de esta red estaba Lawrence, Massachusetts, una pequeña ciudad al norte de Boston. Trabajadora y diversa, poco a poco se había convertido en el epicentro de las operaciones de los cárteles en Nueva Inglaterra. Desde Lawrence, las drogas se movilizaban como venas, alimentando redes de distribución que se extendían hasta Connecticut y New Hampshire. La vigilancia confirmó lo que los agentes más temían. Los paquetes confiscados en Boston fueron rastreados hasta las casas de seguridad de Lawrence. Cada uno de ellos está marcado con los logotipos familiares del cártel estampados en el plástico. Algunos estaban envueltos en púrpura. Algunos llevaban insignias burlonas, como las de una empresa multinacional que anunciaba su producto. Esa arrogancia reveló cuán confiado se había vuelto el cártel de Sinaloa. Para ellos, Boston no era un riesgo. Era un centro, una fortaleza de operaciones oculta tras el ritmo de la vida cotidiana estadounidense. Pero lo que el cártel no sabía era que los muros se estaban cerrando. En el transcurso de una semana, agentes federales habían desmantelado cuidadosamente la estructura. Interceptaron teléfonos, mensajes codificados y siguieron convoys que serpenteaban a través de las fronteras estatales. Se realizaron compras encubiertas para confirmar las cadenas de suministro. Todas las pistas apuntaban a la misma conclusión. El corazón de Nueva Inglaterra ya no estaba seguro. Y esa noche, a esa hora exacta, salió la orden. Una simple orden que desencadenaría la mayor ofensiva contra un cártel que la región haya visto jamás. Ejecutar. 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 Los vehículos blindados Bearcat avanzaron con fuerza, sus motores rugiendo mientras se posicionaban, bloqueando salidas y cortando rutas de escape. Los reflectores del helicóptero se encendieron, pintando la noche con duros rayos blancos que iluminaron estacionamientos y tejados. Desde las camionetas sin identificación,
Agentes con chalecos antibalas y cascos salieron a las calles, con las armas en alto y las radios encendidas con órdenes rápidas. Se movían en pilas coordinadas, rompiendo puertas con arietes de acero y barriendo escaleras y pasillos con precisión. Dentro, los miembros del cártel apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Algunos buscaron armas, fusiles AK-47 contrabandeados a través de rutas venezolanas. AR negativo de 5 segundos modificado para espacios reducidos, pero se encontraron con una fuerza abrumadora. Otros se apresuraron a quemar libros de contabilidad, destruir teléfonos encriptados o huir por salidas traseras, solo para encontrarse mirando fijamente los cañones de rifles federales. En menos de 5 minutos, decenas de sospechosos estaban en el suelo, esposados y arrastrados bajo la luz de los reflectores. El silencio de las primeras horas de la mañana de Boston se había roto, reemplazado por gritos, el ruido de puertas y el pesado ruido de botas irrumpiendo en los bastiones de los cárteles. Si quieres ver cómo la DEA y el AS desmantelaron un convoy de 200 cárteles en pleno patio trasero de Boston, asegúrate de suscribirte porque lo que viene a continuación cambiará tu forma de ver la guerra de los cárteles dentro de Estados Unidos. Los números de esa mañana solo contaban parte de la historia. Casi 200 agentes de cárteles en toda Nueva Inglaterra fueron atrapados en redadas coordinadas y 171 fueron arrestados en una sola semana. Se incautaron más de 500 libras de narcóticos, fentanilo, metanfetamina, cocaína. Cada paquete era cuidadosamente pesado y catalogado a medida que era sacado de los escondites. Pero las estadísticas por sí solas no pueden captar la magnitud de lo que ocurrió. No se trataba de traficantes de poca monta que intentaban sobrevivir en las calles. Se trataba de agentes experimentados ubicados cuidadosamente en comunidades estadounidenses que vivían junto a familias comunes y corrientes mientras orquestaban rutas de tráfico de drogas que se extendían por miles de kilómetros. Para la DEA y el AS, esto no fue solo una victoria. Fue una prueba de que los cárteles se habían arraigado más profundamente en Estados Unidos de lo que la mayoría de la gente quería creer. El cártel había elegido su territorio cuidadosamente. Massachusetts, Connecticut, Nueva Hampshire. Cada estado reveló hasta dónde se había extendido su influencia. 49 arrestos en Massachusetts con Lawrence como corazón de la operación. 64 en Connecticut, donde las casas suburbanas se convirtieron en escondites improvisados. 33 en New Hampshire, incluido un almacén en Franklin que los agentes describieron como un centro de distribución en pleno funcionamiento. Estas cifras pintaban un panorama sombrío. El cártel de Sinaloa no solo se había infiltrado en la región, sino que había construido una infraestructura permanente que imitaba cadenas de suministro legítimas. Y lo hicieron descaradamente, estampando los paquetes de fentanilo con su propia marca, como para burlarse de las autoridades que los perseguían. Lo que más sorprendió a los agentes no fue solo la cantidad de drogas. Fue la forma en que el cártel se había adaptado a la vida moderna en Estados Unidos. Atrás quedaron los días en que dependíamos únicamente de las esquinas de las calles y de las llamadas telefónicas codificadas. Ahora todos los negocios de drogas se realizan a través de aplicaciones para teléfonos inteligentes. Snapchat, WhatsApp, Telegram. Cada uno se convirtió en un mercado digital de píldoras falsificadas. Los adolescentes que navegan por sus teléfonos podrían caer en una trampa mortal sin siquiera darse cuenta. Unos cuantos toques, un pago digital y, en cuestión de horas, un paquete podría ser entregado por alguien que se hace pasar por un conductor de transporte compartido, un servicio de entrega o incluso el correo postal de Estados Unidos. Un agente de la DEA que trabajó en el área de narcóticos durante más de 20 años admitió que ya no podía distinguir entre las píldoras farmacéuticas reales y las falsificaciones que el cártel producía en masa. Adderall, oxicodona, tabletas M30. Todos parecían idénticos, pero la mitad de ellos contenían suficiente fentanilo para matar a la persona que los ingirió. Y al cártel no le importó. Las muertes por sobredosis fueron daños colaterales, nada más que un costo aceptable de hacer negocios. Si un cliente moría,
no importaba. Si sobrevivían, la esperanza era que regresaran por más, alimentando el ciclo interminable de adicción. Este frío cálculo resonó en cada mensaje de texto confiscado, en cada llamada interceptada, en cada nota cifrada recuperada de los teléfonos del cártel. La mentalidad era despiadada, las ganancias por encima de la vida humana, y la operación en Nueva Inglaterra lo expuso con brutal detalle. El peligro se hizo aún más agudo con el paso del tiempo. Cuando los estudiantes regresaron a las escuelas y universidades, se comercializaron píldoras de Adderall falsificadas como ayudas de estudio. Los jóvenes, desesperados por mantenerse despiertos y estudiar para los exámenes, fueron el blanco directo de los traficantes digitales que no tenían idea o simplemente no les importaba que lo que vendían estuviera mezclado con metanfetamina o fentanilo. Las pastillas de fentanil de color morado incautadas en los allanamientos llevaban el sello de Sinaloa como logotipo de la empresa. Fue un ejercicio de marca de cártel, como si los narcotraficantes más letales del mundo estuvieran desafiando a las fuerzas del orden a detenerlos. Para los padres de Nueva Inglaterra, fue una revelación escalofriante. El cártel más peligroso de México no operaba desde desiertos lejanos ni desde escondites en las montañas. Se trataba de publicidad dirigida a sus hijos a través de las redes sociales, envasando veneno en pastillas de colores y distribuyéndolo por los barrios de Boston con la misma facilidad con la que se pide la cena. Tras bastidores, los agentes que estaban juntando todas las piezas del rompecabezas sabían que estaban ante una máquina mucho más grande que una región. Los productos químicos para drogas sintéticas llegaban de China, se procesaban en laboratorios mexicanos y se enviaban al norte a granel. Las bandas venezolanas proporcionaron rutas de contrabando a través de las aguas del Caribe, descargando cargamentos en puertos que ampliaban el alcance del cártel. El oleoducto de Boston era solo una rama de una red que se extendía por varios continentes. Y por primera vez con esta operación se había cortado una arteria importante a la vista de todo el mundo. Al amanecer, empezó a hacerse evidente la magnitud de las incautaciones. Montones de evidencias se alineaban en los pisos de las áreas de preparación donde los agentes federales descargaban camión tras camión. Bloques de cocaína envueltos en plástico, tabletas de fentanilo violeta estampadas con insignias familiares y metanfetamina cristalina envasada en bolsas selladas al vacío estaban apilados uno al lado del otro bajo intensas luces fluorescentes. El peso por sí solo contaba la historia. Más de 500 libras de narcóticos fueron retirados de los barrios de Boston en solo una semana, pero las drogas fueron solo una parte de lo que se llevaron. Se colocaron cajas con rifles de alta potencia para su exhibición. AR-15 segundos, Alaska-47 segundos, escopetas modificadas e incluso varios lanzagranadas cuyo origen se remonta a los mercados negros sudamericanos. Cajas de municiones, chalecos antibalas, radios tácticas y teléfonos celulares encriptados revelaron que no se trataba de un grupo suelto de traficantes. Se trataba de una red totalmente equipada y preparada para la guerra en caso necesario. Y luego llegó el dinero. Millones de dólares en billetes atados con gomas elásticas y escondidos dentro de paredes falsas, cajas de herramientas e incluso juguetes de niños. Algunos llevaban sellos de bancos mexicanos. Otros todavía estaban marcados con correas de moneda venezolana. Los libros de contabilidad confiscados en las casas de seguridad de los cárteles vinculaban estos escondites con organizaciones más grandes que operaban mucho más allá de Boston. Una carpeta contenía notas codificadas que hacían referencia a envíos enviados a través de puertos mexicanos. Otro detalle de los pagos a intermediarios venezolanos que transportaron producto a través del Caribe. Para los investigadores, era el eslabón perdido que habían sospechado durante años. Boston no era una célula aislada. Era un centro conectado directamente a la cadena de suministro global del cártel de Sinaloa. A medida que los agentes trabajaban, la arrogancia del cártel se hizo más evidente. En un escondite se encontraron paquetes de fentanil marcados con personajes de dibujos animados, un truco de marketing diseñado para atraer a compradores jóvenes.
En otro, los envíos de metanfetamina estaban codificados por colores con pegatinas para facilitar su distribución. La operación fue sistemática, eficiente y terriblemente profesional. Esto no era un caos. Era una corporación multinacional disfrazada de crimen organizado que utilizaba los mismos modelos logísticos que los negocios legítimos. Los cronogramas de entrega, el seguimiento de clientes e incluso las estrategias de marca eran parte del manual del cártel. Solo esta corporación prosperó gracias a la adicción, la destrucción y la muerte. De nuevo en las calles continuaron las detenciones. Los conductores del cártel fueron sacados de sus vehículos todoterreno, con las manos atadas con bridas, mientras los agentes revisaban compartimentos ocultos diseñados para ocultar contrabando. En Lawrence, un importante centro de distribución. Complejos de apartamentos enteros fueron allanados piso por piso, descubriendo habitaciones llenas de pastillas falsificadas. En Connecticut, las casas suburbanas parecían comunes desde fuera, pero por dentro estaban repletas de básculas, máquinas de embalaje y selladores térmicos utilizados para preparar los envíos. En Franklin, New Hampshire, un almacén abandonado reveló la mayor incautación de píldoras falsificadas en la historia del estado. Más de 22.000 tabletas listas para circular. Cada escena contaba la misma historia. El cártel se había integrado al tejido de la vida de Nueva Inglaterra, confiado en que nadie lo notaría. Pero esta operación no se limitó a realizar incautaciones. Se trataba de enviar un mensaje. Durante años, los jefes de los cárteles en México y sus aliados venezolanos creyeron que Boston era intocable. Lo vieron como una zona segura, lejos del escrutinio de las patrullas fronterizas y de las fuerzas de tarea del sur. Al construir en el noreste, esperaban establecer un control permanente sobre la distribución en la región. Lo que no esperaban era la enorme magnitud de la respuesta federal. La DEA, el AS, el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y la policía local actuaron al unísono para desmantelar una red que había llevado años construir. En solo una semana, la ilusión de seguridad se derrumbó. Lo que se había susurrado en las reuniones del cártel de que Boston era segura se demostró falso bajo la luz de los reflectores de los helicópteros y el peso de los vehículos blindados en las calles. Incluso mientras los sospechosos eran cargados en camionetas y las evidencias catalogadas, la realidad de lo que vendría después se cernía sobre ellos. Fue una victoria, sí, pero también una advertencia. Los cárteles no habían terminado. Se adaptarían como siempre lo habían hecho, cambiando rutas, reclutando reemplazos y encontrando nuevas formas de infiltrarse en los barrios estadounidenses. El cártel de Sinaloa había sobrevivido a innumerables operaciones en el pasado. Se reagruparían, reevaluarían la situación y atacarían nuevamente. Pero esa noche, en el patio trasero de Boston, el sindicato de drogas más poderoso del mundo había sufrido una humillación que no podía ocultar. Cuando el polvo se asentó, los comandantes federales se reunieron dentro de los puestos de comando móviles, con sus radios todavía activas con conversaciones de los 3 estados. Los números siguieron aumentando. Los arrestos en Massachusetts, Connecticut y New Hampshire se suman uno tras otro hasta que el total llegó a casi 200. Las mesas de evidencia crujieron bajo el peso de ladrillos de cocaína, bolsas de metanfetamina y píldoras de fentanilo falsificadas. Más de 22.000 de ellos. Cada uno es un funeral potencial esperando a suceder. 500 libras de veneno fueron extraídas de las calles antes de que pudieran llegar a sus compradores. Y en medio de todo, rostros de operativos de cárteles, hombres y mujeres que pensaban que Boston estaba lejos del alcance de los ojos federales, ahora fotografiados, con huellas dactilares y encadenados. Para las comunidades que habían vivido bajo la sombra de esta invasión silenciosa, la crisis fue un punto de inflexión. Las familias de Lawrence, que antes desconfiaban del constante movimiento de automóviles, y los desconocidos en sus vecindarios se despertaron y encontraron camiones blindados pasando frente a sus casas.
Los padres de los suburbios de Connecticut que estaban preocupados por el aumento de sobredosis entre los compañeros de clase de sus hijos vieron titulares que anunciaban docenas de arrestos en sus propias ciudades. Los residentes de New Hampshire, donde la crisis de los opioides había vaciado a comunidades enteras, vieron cómo los agentes sacaban cajas de pastillas falsificadas de un almacén que había estado escondido a plena vista. Para ellos, esto no era una noticia más. Fue una prueba de que la amenaza había sido real desde el principio y que finalmente alguien había contraatacado. Pero el panorama general fue más difícil de celebrar. La propia DEA admitió que el cártel no estaba confinado a los estados fronterizos o incluso a los Estados Unidos, con más de 300 oficinas en 69 países. La agencia sabía que esta lucha se extendía a través de los océanos. Los productos químicos procedentes de China se enviaban a México, donde los químicos de Sinaloa los procesaban para convertirlos en fentanilo y metanfetamina. Las pandillas venezolanas transportaban cargamentos a través de puertos. A las 4:15 horas, el distrito industrial de Boston parecía tranquilo, casi sin vida. Los almacenes se alzaban como siluetas oscuras. Sus ventanas estaban vacías y las calles estaban llenas de camiones de reparto que parecían bastante comunes. El puerto brillaba bajo el resplandor de las lámparas de noche. El agua se mueve en lentas ondas como si la ciudad misma aún no hubiera despertado. Pero detrás de ese exterior tranquilo, algo enorme se estaba desarrollando. Convoys de vehículos todoterrenos indistintivos se pusieron en posición, con las luces atenuadas y las radios encendidas con ráfagas de parloteo. Sobre él orbitaba un helicóptero con sus sensores infrarrojos escaneando el suelo, vigilando cada callejón, cada tejado, cada posible ruta de escape. Para la persona promedio despierta a esa hora, no parecía más que otra mañana temprana en Boston. Para los hombres y mujeres dentro de esos vehículos, fue la culminación de meses de trabajo. Este fue el momento en el que una red vinculada a uno de los cárteles más letales del mundo finalmente enfrentaría un ajuste de cuentas. Durante años, el cártel de Sinaloa había sido descartado como un problema fronterizo, algo que vivía en México, prosperaba en Texas o Arizona, pero que nunca tocó realmente el corazón de Nueva Inglaterra. Esa ilusión se hizo añicos cuando los investigadores reconstruyeron una verdad asombrosa. Boston se había convertido en la arrogancia de estampar logotipos en los paquetes de fentanilo o de marcar el veneno con personajes de dibujos animados fue respondida con una tormenta coordinada de vehículos blindados, helicópteros y fuerzas de tarea federales. Por una noche, el mensaje fue claro. Ningún rincón de Estados Unidos quedó fuera del alcance de la justicia. Ni Boston, ni Lawrence, ni Franklin. El cártel de Sinaloa, junto con sus aliados mexicanos y venezolanos, se vieron obligados a enfrentar la realidad de que sus redes eran vulnerables, incluso en lugares que alguna vez consideraron intocables. Al amanecer, cuando los últimos sospechosos fueron trasladados a los centros de detención y se aseguraron las últimas cajas de evidencia, el puerto que había brillado tan silenciosamente horas antes ahora se erguía como un telón de fondo de la historia. La mayor ofensiva contra los cárteles en la historia de Nueva Inglaterra había terminado. Sin embargo, en el silencio que siguió, persistía una verdad más profunda. Este no fue el final. La guerra de los cárteles todavía continuaba. Ya estaban en movimiento más convoys, más oleoductos y más escondites ocultos. Boston había sido una llamada de atención, un recordatorio de que las líneas del frente de este conflicto no estaban solo en la frontera, sino en cada barrio, cada suburbio, cada ciudad universitaria de Estados Unidos. Y en algún lugar lejos de las calles de Nueva Inglaterra, los jefes del cártel ya estaban planeando su próximo movimiento. Para las familias, significó vigilancia. Para las comunidades, significó concientización. Para las fuerzas del orden, significó prepararse para la siguiente pelea. Porque si 200 agentes pudieran estar infiltrados en el patio trasero de Boston, ninguna ciudad de Estados Unidos podría creer realmente que es segura. La guerra contra los cárteles acababa de abrir nuevos caminos. Y esto, por dramático que fuera, fue solo el comienzo.
Esta es una moderna guerra de cárteles dentro de las ciudades de Estados Unidos. Y si quieres seguir cada incursión, cada redada y cada punto de inflexión, no olvides suscribirte porque la próxima tormenta puede que ya esté en camino.